Hola, ¿cómo están? Continuando con nuestro taller, vamos ahora a trabajar el tratamiento del plazo muerto y periodo de gracia. Lo vamos a hacer más desde el punto de vista de la equivalencia financiera que de las definiciones propias de estos dos elementos. Plazo muerto, en términos universales, se entiende como aquel periodo en el cual, una vez que se otorga un préstamo, no se cobra ninguna cuota, pero tampoco intereses, y estos intereses no se acumulan, o sea, se regalan. Un año de plazo muerto, cuando prestan 1 millón de pesos, es muerto. Al final del año se queda debiendo solo el 1 millón de pesos, el capital. En cambio, en el periodo de gracia, lo que ocurre es que los intereses no se pagan, pero sí se van acumulando a capital en forma compuesta. Obviamente, en Colombia, como no se pueden acumular los intereses a capital, debido a que habría que acumularlos sin cobrar interés sobre los mismos, pues el periodo de gracia normalmente lo toman como el periodo en el cual solamente el deudor paga los intereses y no paga capital. Y el periodo muerto, pues no existe, pero normalmente se confunde el periodo muerto con el periodo de gracia en el caso colombiano. Pero como les decía, el interés es trabajar la parte de equivalencia financiera. Entonces aquí tenemos un caso en el cual tenemos dos cuotas que están establecidas. Y a partir de esas cuotas nosotros debemos definir cuál es el valor del gradiente, que nos dice que tenemos el valor de dos cuotas. La 11 es de 200.000 pesos y la 16 de 250.000, y que el préstamo está tomado a 5 años con un periodo de gracia. Eso significa que nosotros tenemos del negocio exactamente 60 meses, 5 años. Pero como empezamos a pagar las cuotas un año después, el primer año es de gracia, entonces empezaríamos en el mes 13. La primera cuota está ahí, por lo tanto solo vamos a pagar 48 cuotas. Lo que se nos dice es que la cuota número 11 se conoce que es de 200.000 pesos. Entonces la cuota 11 es esta, le ponemos ahí los 200.000, y la cuota 16 es 250.000. No sabemos cuál es el gradiente, lo podemos hacer matemáticamente, pero vamos a hacerlo con la función buscar objetivo. Vamos a colocar un gradiente, por ejemplo, de 1000 para configurar nuestras cuotas. Entonces aquí tenemos que la segunda cuota, o perdón, la cuota después de la de 200 sería esa de 200 más el gradiente que lo hemos fijado en 1000. Y le ponemos F4 y vamos colocando todas las cuotas hacia adelante. ¿Correcto? Ahí estamos colocando todas las cuotas. Y luego vamos colocando también las cuotas hacia atrás. Si este es el gradiente o si este fuera de 1000, pues entonces la cuota anterior a la número 11 sería la número 11 menos esos 1000 pesos que aparecen acá con F4, y la vamos lanzando hacia el comienzo. Claro, el problema aquí es que nosotros tuvimos como semilla, o decirlo de otra manera, inventamos este gradiente. Para saber si ese gradiente fue correcto, pues debemos mirar uno de los datos que están en firme. Y el dato que está en firme es que la cuota de 16 debió ser de 250.000 y no de 205. Por lo tanto, tenemos que emplear nuestra función buscar objetivo y decir, mire, aquí nos vamos con buscar objetivo, datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y entonces nos sale esta pestaña o este formatico en donde nosotros decimos que esa celda que está ahí debe dar 250.000, no lo que tiene ahí de valor actual, y debemos cambiar la celda que nos inventamos. Le vamos a aceptar, y aquí tenemos que el gradiente es de 10.000 pesos por mes y que la primera cuota es de 100.000 y la última cuota es de 570, lo cual coincide con los datos que aparecen aquí. Gradiente 10.000, primera cuota y última cuota están dados de esa manera.
Ahora dice calcula el valor del préstamo. Pues tenemos ya las cuotas figuradas, por lo tanto trabajamos nosotros el valor presente de esas cuotas que se trabaja con la función BNA, donde tenemos una tasa que ya está dada, que es 2% mensual, y tenemos todos los datos de cuotas que están comprendidos entre la primera y la última. Y entonces esto nos da 9.126.969. Ese valor corresponde a el valor presente de estas cuotas que como empezaron en el momento 13, estará ubicado en el momento 12. Por eso aquí colocamos que está en el momento 12, ya que hubo un periodo de gracia. Entonces aquí colocamos ese valor. El valor de la deuda en el momento 12 es 9 millones y tanto. Y debemos saber cuál fue el valor del préstamo llevando esto a valor presente. Como tenemos 12 meses en el intermedio, pues tomamos este valor futuro y lo dividimos entre uno más la tasa y este valor está elevado a la 12. Y ahí tenemos que el préstamo fue de 7.196.000 y ya tenemos esa respuesta también. Luego dice, calcula el valor de la primera cuota si el préstamo se pagase en las mismas condiciones, el periodo de gracia, pero ahora ya no es un periodo de gracia, sino que es un plazo muerto. Entonces, si es plazo muerto, ¿qué tenemos? Que el valor inicial del préstamo es el mismo, es 7 millones y un poco. Y luego, en vez de tener la acumulación de intereses al final de ese año, lo que tenemos es que no hay condonación de los intereses y por lo tanto el plazo es absolutamente muerto y tenemos que debemos al final del año la misma partida. No sabemos cuál es la primera cuota, pero todo lo demás sigue igual. Vamos a ponerle 10.000 pesos de primera cuota, por ejemplo. Nos vamos a inventar ese número para poder seguir aquí elaborando nuestra serie. Entonces, como ya sabemos que el gradiente es 10.000, pues vamos formando nuestra serie diciendo que la siguiente cuota es 10.000 pesos más que la anterior y nos vamos así hasta hasta el final de las, obviamente, 48 cuotas. Si vemos aquí el valor presente de estas cuotas es un poco menor a lo que debió ser el préstamo. El préstamo debió ser de 7.196.000, entonces nos vamos con buscar objetivo. Nos paramos allí, aquí ponemos este valor, 7 millones y tanto. Vamos ahí, nos vamos a buscar objetivo, datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, nos sale el formatico nuestro y decimos que este valor debe ser 7.195.196, perdón, 553, ¿correcto? Cambiando cuál celda, pues la aquella que nos habíamos inventado que era esta. Le damos a aceptar y nos da 37.065, que es exactamente el valor que tenemos acá, 37.065, ¿ok? Y por último nos dice, bueno, ese préstamo ahora es un préstamo que se va a pagar en cuotas fijas. Pero con una diferencia, que tenemos dos periodos. Primero nos dan un periodo de gracia y luego un plazo muerto. Como ya tenemos los cálculos, sabemos que el préstamo fue de 7 millones y tanto. El periodo de gracia hace que durante ese año, entre esos 12 meses, se acumulen los intereses a capital y al final de ese año deberíamos 9.126.000. Como ahí tenemos un plazo muerto, quiere decir que en ese segundo año no se cobran intereses, pero tampoco se acumulan y no se paga nada. O sea que tenemos una deuda de 9.126.000, la misma. Esa es la deuda que aparece acá como el presente, pero ahora tenemos un distingo. El número de cuotas ya no es 48, sino que son 36, porque hay 2 años que hay que descontarle a los 60 años a los 5 años del negocio. Nos quedan 3 años, que por 12 meses son 36 al 2% vamos a averiguar la alícuota anticipada. Entonces usamos la función pago de el valor presente, que es este, valor del préstamo. Perdón, antes de eso tenemos que poner lo que nos dicen allí. La tasa es la que estaba aquí, en ese sitio. El número de periodos es 36. El valor actual es 9. El valor futuro es 0.
Y aquí, como tenemos alícuotas anticipadas, debemos colocarle un uno allí. Lo que dice un uno si se contabilizan al comienzo del periodo y se cobran al comienzo del periodo. Y esto nos da 351.056, que es exactamente lo que aparece aquí como respuesta. Por lo tanto, nosotros tendríamos allí que pagar 36 cuotas de 351.056 pesos, empezando en el momento 24, porque ahí está la deuda, pero como apenas se contabiliza la deuda, pagamos al inicio de ese primer periodo, o sea, al inicio del momento 24, tenemos que pagar, perdón, al inicio del momento 25, que es la primera cuota, porque el momento 25 o el año o el mes 25 comienza en el momento 24. Entonces, ahí pagamos la primera cuota y pagamos las 36. Obviamente, en el mes 60, al final no pagamos nada, en el momento 60, porque el mes 60 ya lo hemos pagado anticipadamente. Ese es el caso de equivalencia, como ustedes ven, es muy sencillo. Aquí lo que tenemos es la representación gráfica. Al comienzo teníamos un periodo de gracia donde un préstamo se convierte al año en un valor mayor porque se están acumulando los intereses. Y luego lo que se hace con ello es mirar cómo este gradiente aritmético paga ese préstamo. Aquí lo que hicimos fue al contrario, porque tenemos los datos de las cuotas y luego nos devolvimos hasta encontrar cuál era el valor de deuda cuando se empieza a pagar y cuánto sería el valor del préstamo. Cuando es plazo muerto, pues el valor del préstamo se traslada al final del plazo muerto, que en este caso son 12 meses, y luego se establecen los valores de las cuotas en gradiente, como ya se había dicho, y cuando tenemos las cuotas fijas, pero anticipadas, pues tenemos un periodo de gracia, 7 millones se convierten al final en 9 millones y tanto, un poco más porque se acumulan los intereses. Luego dice el problema es que hay un plazo muerto, ese plazo muerto hace que la deuda pase igualita sin ninguna alteración al final de ese plazo muerto y nos quedan solamente 36 meses para pagar y eso significa que vamos a pagar cuotas fijas de 350.056 teniendo en cuenta que esas cuotas fijas son anticipadas. Mire que apenas se contabiliza el valor de la deuda en el momento 24 hay que pagar la primera cuota que corresponde al mes 25, pero hay que pagar anticipadamente. Por lo tanto, al final ya no pagamos una cuota. Ese es el problema de equivalencia financiera con los plazos muerto y periodo de gracia. Y como le digo, estamos utilizando solo para esto, para hacer equivalencia financiera y que pues normalmente en Colombia se confunden los dos porque no hay una forma ortodoxa o clásica de hacerlo, ya que no se puede en Colombia eh, llevar los intereses normalitos a capital. Por lo tanto, aquí se considera plazo muerto, periodo de gracia normalmente se llama igual al hecho de que el deudor no paga intereses durante ese periodo. Normalmente es un año. Normalmente lo dan los préstamos de fomento. Bueno, espero que les haya sido de utilidad esta presentación y nos vemos en una próxima oportunidad.